Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, feliz año nuevo. Aquí empieza 2026 con el primer episodio de Lo que no te han contado. Intentaré no equivocarme porque cuando hago los monólogos en los que me lío, me trabo, ya sabes que me pueden pillar a traición en esta casa y ponerme en el vídeo de tomas falsas que publicaron, que te recomiendo el 28 de diciembre, pasado 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Hay gazapos en cada emisión, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Intentaremos no darles documentos y documentación y vídeos para que me tomen el pelo, porque entre otras cosas, la verdad es que tengo poco o nada. En fin, empezamos este año con una noticia que yo creo que podemos considerar positiva. Una noticia con muchas aristas, una noticia que merece un análisis sosegado, no sé si acertado, porque, reitero, es muy complejo, hay mucha incertidumbre con respecto, me refiero, a lo que ha pasado en Venezuela. El pasado día 3 de enero, tropas estadounidenses de élite entraron en Caracas después de bombardear el aeropuerto y algunos puntos militares estratégicos, y después de tener un enfrentamiento, deducimos, con la guardia cubana a la que aniquilaron y que estaba protegiendo a Nicolás Maduro. Después de eso, secuestraron, o mejor dicho, detuvieron, perdón por copiar, haber tenido ese lapsus, detuvieron al jefe del narco venezolano, a uno de los jefes, Nicolás Maduro, y a su mujer, y se los llevaron a Estados Unidos. Se los llevaron a una prisión en Brooklyn, en Nueva York. A partir de ahí, eso es una noticia positiva que va a generar, o que generó, diferentes reacciones. Pero uno de los hechos que no se ha hecho esperar, que es netamente positivo, ha sido el anuncio de liberación de presos políticos, de varias decenas de presos políticos que estaban en centros como el Helicoide. Y esto, con cualquier venezolano bien relacionado con el que hables, te dice que es una noticia más positiva incluso de lo que parece, porque implica el reconocimiento de la figura del preso político en Venezuela, porque les llamaban los políticos presos, los llamaban delincuentes, los llamaban traidores. No, preso político. La retórica es clave a la hora de aceptar la verdad de lo que sucede en un territorio. Y la retórica comunista niega la realidad, la retórica marxista, la bolivariana, sinónimos todos, lo que hacen es negar la realidad a través de la manipulación constante del lenguaje. Pues bien, eso en Venezuela parece que ha empezado a terminarse, o parece que ese azucarillo que era el régimen ha empezado a mojarse por una esquina y ya se reconoce la existencia de presos políticos. Han existido, los hay todavía, y tienen situaciones, realidades desgarradoras, personas inocentes, personas que simplemente eran detenidas y torturadas por un estado de WhatsApp, por un mensaje en Facebook, por una opinión en redes sociales, y a las que se consideraba traidora, porque, como dice el principio maoísta, que se aplica en todos los países comunistas, la mera duda es una traición. La mera duda equivale a ser culpable de algo. Y eso se ha aplicado en Venezuela con la connivencia y con el aplauso de terminales españolas corrompidas, compradas, que todavía sufrimos por aquí y que han condicionado en la última década la política nacional. A todos ellos les digo que miren este programa, y a todos ellos les pido que tengan, de verdad, el arrojo para, cuando salgan la próxima vez a la calle, mirar con la cabeza erguida la realidad, de cara a cara a la gente, y decirle: yo soy un cómplice de todo esto que ha sucedido. Yo soy un maldito corrupto. Yo soy de los que ha negado la verosimilitud, la veracidad de testimonios como el de este chico que estuvo preso en el Helicoide. Me monta una bolsa en la cabeza y comienza a asfixiarme. Yo entro en un estado de desesperación hasta el punto que me desmayaba repetidas veces. Quería alcanzar la muerte para librarme de esa agonía. Jamás deseé la muerte tanto como en ese momento. Cuando ese hombre me estaba torturando, yo intentaba tragar la bolsa para quedarme sin aire en los pulmones, pero jamás pude alcanzar ese punto de muerte. La sensación tan desesperante de no poder respirar y con muchos hombres encima fue muy fuerte y la agonía no me permitía descender. Me oriné y quedé encima. Sentía la sangre salir de mi nariz y como entraba por mi boca. Me amenazaron con introducir un palo de escoba por el ano. Me dejaron un rato tirado allí. Luego alguien dice que me corten las orejas. Pasan algo por mis orejas. Ellos reían mórbidamente y se burlaban de mi condición de humillado. Cuando se publicó Archipiélago Gulag,
el autor le dijeron que era un traidor, un gusano, un desengañado que mentía y que había dado una imagen equivocada, errónea, manipuladora, imperialista de lo que sucedía en los campos de concentración, de trabajos forzados, de tortura y de exterminio en los campos de Siberia. Que como aquello está en un lugar remoto, todavía no se han documentado todas las atrocidades que el régimen comunista se han documentado, pero me refiero, no en su totalidad se han visto imágenes o se han visto documentos desgarradores sobre lo que sucedía en esos cientos, decenas de campos de trabajo. Aquí gente que vive en España, como el famoso Alejandro Cao de Benós, propagandista del régimen de Corea del Norte, del régimen criminal, la dictadura terrible, la tiranía de Corea del Norte, esta persona, cada vez que sale un testimonio de alguien que ha huido de esos campos de trabajo y de reeducación de Corea del Norte, niega la realidad y afirma que es pura propaganda de Corea del Sur. A los balseros que huían de Cuba, algunos lanzados por el propio régimen castrista, y terminaban en Miami haciendo de oposición al régimen cubano, Fidel los llamaba traidores, los llamaban gusanos. Y esta pobre gente que ha estado encerrado en campos en Venezuela y en centros de tortura como el Helicoide, gran centro comercial dedicado o construido hace décadas para la clase media alta y la clase alta venezolana, en un complejo, iba a decir de lujo, en un complejo de personas, digamos, asociadas al privilegio. El comunismo lo secuestró y lo convirtió en un centro de tortura. Me recuerda todo aquello a lo que decía Agustín de Foxá en Madrid de Corte a Checa, cuando veía a los chequistas, a los milicianos, a los líderes del Frente Popular entrar al asalto de los palacetes madrileños, de las embajadas, y entonces escribía: esta gente no pretende la igualdad, esta gente quiere el poder y lo quiere porque es envidiosa. Esa es la raíz del comunismo. Esa es la raíz y la consecuencia del marxismo. Cuando fracasa la revolución, el gran salto adelante de Mao, y empieza la revolución cultural, la duda implica autocrítica y la autocrítica se ejecuta a partir de palizas dadas por las milicias, por personas con camisas negras y sufridas por personas que simplemente a lo mejor les habían visto leyendo libros escondidos detrás de un muro. Ese es el comunismo, ese es el socialismo. Y este sí es un mensaje crítico con eso, un mensaje absolutamente contrario, porque en la democracia liberal está la verdadera libertad de los pueblos para desarrollar sus actividades económicas y personales con la plenitud de derechos. Y las democracias sí, son sistemas imperfectos, pero las democracias son el mejor de los sistemas. Y el comunismo es todo lo contrario, es la extracción de recursos, la creación de una casta alrededor del partido que vive gracias a él, la anulación de todo intelectual y el sometimiento del pueblo a los intereses de un grupo. El comunismo en realidad es un sistema que funciona como un señor de la guerra y los que están alrededor son vasallos. Y todavía pagan peores consecuencias que el que se atrevía a pedir mejores condiciones un porcentaje mayor de la cosecha. Ese es uno de los grandes males de nuestra época. Todos los cómplices en España de este sistema del venezolano me refiero, han omitido deliberadamente lo que dicen los informes de Amnistía Internacional, que no es sospechosa de ser fascista precisamente, con respecto a lo que ha sucedido en Venezuela desde las elecciones de 2024. Por ejemplo, he troceado un informe y he hablado que las protestas que se convocaron después de las elecciones se detuvo arbitrariamente a miles de miembros de la oposición política, a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, incluidos a centenares, y digo centenares, de menores de edad. Las personas detenidas, incluidas mujeres,
niñas y niños fueron presuntamente torturadas. Y todo esto mientras se impedía el trabajo de la misión de la ONU en Venezuela. ¿Por qué? Porque aquello había derivado en arbitrariedad y la tiranía había derivado en ríos de dolor, de lágrimas e incluso de sangre. Habla también el informe de que al terminar 2024, ojo a esto, es que es el gran éxodo de nuestra era. Más de 7,89 millones de personas venezolanas habían huido del país. Con respecto al derecho a la vida, habla también este documento que entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2024, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, las del pucherazo, las secuestradas, al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental a las protestas contra el nombramiento de Nicolás Maduro. Por cierto, con Zapatero intentando quitar de en medio a Edmundo González, asilándolo en Madrid. La mayoría de esos homicidios podían constituir ejecución extrajudicial y 2 de ellos afectaron a menores de edad. Con respecto a estas detenciones arbitrarias, en lo que comenta el informe es que a partir del anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales, las autoridades intensificaron su política de represión. Se habla de 2.000 detenciones, incluso la ONG Foro Penal había confirmado más de 1.900 casos, 129 de los cuales afectaban a menores de edad. A concluir 2024, el gobierno había dejado en libertad a 1.369. El resto habían sido privadas de libertad y, en algunos casos, dirigidas a centros de tortura, como el helicoide. Y hablaba de que hay 3 niños afectados. 3 niños había. Ese es el régimen que las terminales de la izquierda española defienden. Terminales como Arantxa Criado, la politóloga. Igual ustedes se lo pueden leer porque se pueden sentir identificados, donde los directores de prensa de diferentes medios españoles, latinoamericanos y estadounidenses hablan sobre cómo es su trato y en la información sobre Venezuela, que está plagada de opinión. Señora Tirado, Gente déjame que opina no romo la de de ella. sus posibilidades de que verdad. de todas las opiniones pueden ser válidas o legítimas, pero algunas están fundamentadas en el estudio y están contrastadas con la realidad y otras son mera propaganda. Sí, Esta gente, traidores a los intereses de su propio país, colaboradores de una dictadura, que tiene, por cierto, tanta presencia mediática, habría que hacérselo mirar en los medios de comunicación españoles, también, están dando espacio a defensores desvergonzados de dictaduras que han causado cientos de muertos, que han causado la ruina y el dolor a millones de personas. Esta gente defiende la sinrazón. Como aquí nos documentamos y como aquí no damos argumentos de cuñado, he estado echando un vistazo a otro informe, también porque tengas una perspectiva diferente, una fuente más a la de Amnistía Internacional. Y Inside Crime me ha parecido muy interesante esta plataforma, conformada por organizaciones internacionales de periodistas. Define: Venezuela se ha convertido en un centro estratégico para el crimen organizado. El gobierno venezolano, especialmente durante la administración del expresidente Nicolás Maduro, ha instaurado en el país un sistema de gobernanza colaborativa con grupos criminales venezolanos y colombianos, quienes tienen el beneplácito estatal para llevar a cabo actividades criminales con total impunidad. Dice también este informe: el éxodo masivo de venezolanos a diferentes países de la región permitió al Tren de Aragua, una banda carcelaria, por cierto, con implantación también en España, que gozaba en su día, y que goza de la protección del gobierno venezolano, le llevó a crecer y a expandirse por el continente americano, aprovechando las rutas y necesidades de la diáspora venezolana. Y dice, al mismo tiempo, grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional empezaron a tomar un carácter binacional tras varios años de presencia y control en las zonas fronterizas venezolanas, en contubernio con elementos políticos y militares, porque la dictadura militar venezolana, para extender su dominio y para extender su tráfico de drogas y de hidrocarburos, también llegó a acuerdos con guerrillas y con grupos supranacionales. Por cierto, surgidos en algún caso a partir del concepto castrista del foquismo. Llevemos la guerrilla a toda Latinoamérica, a toda Iberoamérica, mejor dicho, porque la revolución implicará la liberación
de los pueblos, cuando en realidad lo que ha hecho al final es sembrar el continente, el subcontinente, de dolor, de sangre, de víctimas y sobre todo de ideología sectaria que también ha salpicado a este lado del Atlántico. Pese a todo, tenemos que aguantar ver en las televisiones nacionales a las que tienen acceso millones de personas en España a personajes tan convenidos como Arantxa Tirado. Del humanismo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Vamos a darle nuestro saludo. ¿No tenemos algún libro por ahí de Arantxa? A nuestra escritora, opinadora, intelectual española, Arantxa Tirado. Adelante, Arantxa. Pues buenas noches o buenas tardes allá, aquí buenas noches, presidente. Es todo un honor estar ya por tercera vez en la Filben. Además de los apelativos que usted tan generosamente me ha dedicado, pues para la oposición venezolana yo sería la tarifada, por supuesto, de la narcodictadura venezolana, que es lo único que saben repetir en esa batalla comunicacional de la derecha en redes, que es muy dura. Por eso celebro el libro del compañero Pedro. Esta gente tiene, reitero, espacio mediático excesivo. Hay más politólogos en España, a la derecha y a la izquierda, que pueden hacer un mejor juicio, más independiente, que Arantxa Tirado y compañía. He denunciado a lo largo de los programas y sé que en algunos casos, con críticas de las personas que me veis, que estáis en todo el derecho de criticar las opiniones y de dar la vuestra, por supuesto, faltaría más, he denunciado en reiteradas ocasiones la influencia de personas que están absolutamente compradas por las dictaduras de lugares como Irán, de lugares como Rusia y de lugares como estos del Caribe, y que no solamente se dedican a algo a lo que tienen todo el derecho, que es a defender las bondades de estos regímenes, sino que se dedican a explorar las debilidades, las costuras de democracias plenas de derechos, como es la española, y de ese carro no me bajo, pese a sus imperfecciones. Esta gente tiene antenas en diferentes medios de comunicación. Esta gente tiene tribunas en medios de comunicación donde los editores ni se enteran. El suplemento China Daily, que es de propaganda china escandalosa, obscena y bien pagada, se publica en medios a la derecha y a la izquierda en papel en España, ante la complacencia de directores de periódico y de editores que hacen así con la mano para cobrar el dinero y si te he visto no me acuerdo. Mientras tanto, se libra una guerra fría a nivel mundial con cada vez más tensión, pero que por detrás hay algo que es especialmente relevante, que son maniobras de guerra híbrida. Y la guerra híbrida no solamente es el financiar grupos que dejan sin luz, por ejemplo, a 50.000 personas en Berlín durante varios días, grupos de extrema izquierda, que es lo que, por cierto, Televisión Española ha obviado en una de las informaciones que daba este jueves, si no me equivoco, el miércoles. Es que también esas maniobras de guerra híbrida lo que implican es lanzar campañas a gran escala en procesos, por ejemplo, como los electorales o como el proceso soberanista catalán, para confundir, manipular a la sociedad española. Contaba David de Alandete, en su fantástico libro que se llama La trama rusa, que asociaciones de amistad del pueblo ruso, que en realidad están controladas por el Kremlin, organizaban reuniones con partidos independentistas de todo el globo, incluido de Alaska, pero también de Cataluña, para congraciarse con ellos. ¿Por qué? Porque creen en el independentismo Rusia. ¿Os imagináis a un independentista defendiendo su postura en la Duma, por ejemplo? Lo llevan a la cárcel toda su vida, lo condenan a Siberia. En cambio, Rusia se alía con movimientos independentistas y extremistas de todo el mundo, de España también. Y Rusia se vale de los extremismos, los ceba, al igual que hace Irán, por cierto, en cuya televisión propagandística trabajó Pablo Iglesias con el programa Hispan Televisión, la televisión Hispan Televisión y con el programa For Apache, mejor dicho, se valen de esos programas para hacer ver a los españoles y a los europeos que la alternativa democrática es peor que los autoritarismos. Esto es una guerra entre todos los enemigos de Occidente y un sistema que sufre y un sistema que ha cometido errores salvajes, burdos y absurdos, pero que es un sistema en el que las personas todavía no les encarcelan por hablar.
o por pertenecer al colectivo LGTBI, o por votar en contra del que hay que votar. Ojo con esto, porque el diablo siempre enreda y el diablo siempre está esperando a la vuelta de la esquina. Y hay canales que bajo la pátina de geoestrategia, por ejemplo, o bajo la pátina de la economía, están inyectando la semilla de estos movimientos autoritarios en España. Y el problema es que esto no simplemente forma parte de la esquina, no solamente eso está escorado en un espacio marginal. Es que, reitero, hay medios de comunicación de los principales de España, que publican el suplemento China Daily de propaganda china. El problema es que tenemos expresidentes como Zapatero, de presidente honorífico de chairman de un lobby que se llama Gate Center, junto con su socio, y con empresarios chinos, haciendo lobby en favor de China, aquí en España, yendo a reuniones a Pekín. Y el problema es que tenemos en las principales televisiones del país a personas como Arantxa Tirado, a las que llaman para dar la contraversión porque dan audiencia. ¿Qué contraversión, qué versión, qué dato útil va a dar a tu audiencia el llevar a una propagandista? Así, ¿qué es lo que es una propagandista? ¿Dónde está la responsabilidad social de los directivos de las teles, que luego nos hablan a los demás de que hay que luchar contra los discursos del odio y contra el fascismo? ¿Qué mayor fascismo hay de quien defiende una dictadura? Esa es la gente que sufrimos en España. Gente que ha tenido tanta ascendencia como Juan Carlos Monedero, que después de lo que sucedió el otro día en Caracas, hablaba en Telesur, el medio controlado por el régimen, por el ministerio de la propaganda chavista, daba lecciones de democracia así. O sea, mientras Washington miraba el retrovisor y en el retrovisor se encontró otra vez con la doctrina Monroe, el saque. Estados Unidos tiene petróleo solo para 6 años. El Departamento de Energía de Estados Unidos dice que tienen ahora mismo como reservas probadas 46,4 millones. Consumen 20,25 millones de barriles diarios. Esto es 7.391 millones de barriles al año. Y les da para 6 años. Además de que si lograran robarse el petróleo de Venezuela, titularizarían esos 303.000 millones de barriles. ¿Para qué? Para conseguir financiación para su maltrecha economía y su desprestigiado dólar. Capitalismo del saqueo. Por fortuna, él puede dar el mensaje en Telesur, porque cuando se ejecutó la ley Resorte, se aprobó la ley Resorte en Venezuela, y ello conllevó la usurpación de licencias de televisión a todo medio de comunicación crítico o al que le querían robar simplemente la licencia y los equipos. En Venezuela, a Telesur repotenciaron. Telesur, que emite en alta definición en un país en el que alguno no tiene para hacer 2 comidas al día, o una, decente, con proteína. Telesur, por cierto, llevada, exportada a otros países de Iberoamérica, de Hispanoamérica. Esta es la casa que da altavoz a elementos que hemos sufrido en España, como Juan Carlos Monedero, que se refería el otro día en este tuit a los que creían en las palabras de Trump sobre la democratización de Venezuela como hijos de Satanás. Yo ya sabéis que tengo mis reservas con Trump y que ese concepto del nacionalpopulismo que exhibe, que es contrario al liberalismo, no lo oculto, es la postura en la que estoy, que ese concepto me parece lamentable y que determinadas declaraciones o determinadas formas de incendiar van en contra de la concordia con sus aliados, entre otras cosas. Ahora bien, bravo por detener al dictador Maduro. Y bravo por los primeros pasos que se han dado, entre otras cosas, el anuncio de que la industria petrolera se va a recomponer en beneficio de los venezolanos y también de su país, 50-50, como lo quieras ver, y bravo por la liberación de los presos políticos, de una parte de ellos. Ahora tiene que aflorar la verdad, pero es un proceso lento. Había grandes analistas mediáticos, aquí, y grandes lo digo de una forma sarcástica, que ya el propio sábado
ponían en duda las intenciones de Trump. Y cuando renegó, dijo de María Corina Machado, de esa gran mujer, y dijo que no era el momento de ponerle como presidenta, o ponerla como presidenta, hubo ya quien lanzó las campanas al vuelo y dijo que era escandaloso, que iba a secuestrar el país. ¿De verdad? Esos grandes analistas no tuvieron en cuenta las mafias iraníes, la guerrilla que hay en diferentes departamentos venezolanos, el que hay 200.000 militares que de forma directa o indirecta se lucraban del sistema corrupto chavista. ¿De verdad no se dan cuenta de que es un Estado fallido sin policía efectiva? ¿Le iban a poner a la cabeza a María Corina para matarla? De verdad estos son las referencias del análisis español, en grandes cadenas también. De verdad tenemos que aguantar que esta gente, como Antonio Maestre, nos dé lecciones de democracia, de discurso contra el odio, cuando se refiere a los venezolanos que se manifestaron el pasado sábado en la Puerta del Sol para celebrar la caída del tirano. Los llamó gusanera fascista. Mejor no hablar de invertebrados en algunos casos, porque alguno a lo mejor se ponía delante del espejo. ¡Qué vergüenza! Ahí le tienes en debates y advirtiendo del peligro del discurso del odio a los demás. ¡Qué vergüenza! Y esta gente lleva años aquí en España dando lecciones de democracia, señalando con el dedo a los demás. ¡Qué vergüenza! Gente que se considera cabeza del periodismo sin haber levantado una noticia en toda su vida, y gente que se considera analista honrada cuando llama a gente que se ha tenido que ir de su país a la carrera gusanos. Mejor no hablemos de invertebrados. Estaba echando un vistazo a la hora de preparar el programa, más allá de todas estas últimas reacciones, a dónde empezó todo. Y se me ocurría un momento muy ilustrativo sobre cómo la situación de Venezuela ha ido pudriendo a determinadas personas dentro de nuestro país, dentro de España, afectado claramente por la influencia de ese socialismo populista del siglo XXI, por el Grupo de Puebla y por todo lo que ha movido, y hasta ahí puedo leer, ese sistema corrupto plurinacional, unido, aliado, surgido en el patio trasero de Estados Unidos. Y de verdad, hay cambios de actitud que no dejan de sorprender. Y uno de ellos es el del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien llegó a plantar cara defendiendo a su país, sí, Zapatero defendiendo a su país ante Hugo Chávez. Respeto. El respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, un momentito. Exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Hay algo de verdad que siempre me ha llamado la atención de este vídeo, es que ha pasado la historia por el por qué no te callas, pero lo relevante de todo esto es que Hugo Chávez, por cierto, si habéis visto con Nicolás Maduro engorilado a su espalda, gorila, mono, simio, tirano, y ahí estaban recibiendo cierta reprimenda de Zapatero por meterse con un expresidente español como José María Aznar. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué cambió desde que en el año 2013 Zapatero apareció por primera vez en Venezuela hasta hacerse amigo de la que le considera su príncipe, Delcy Rodríguez, hasta hacerse fotografías con Nicolás Maduro, hasta participar desde el año 2014 hasta el año 2024 en conversaciones para, dice, llevar y mantener la paz a Venezuela? En la oposición ya le consideraron un elemento afecto al régimen hace años, sobre todo desde que fracasaron a principios de 2018 las negociaciones dentro de la
crisis de legitimidad que se levantó en Venezuela cuando de repente Nicolás Maduro convocó la Asamblea Nacional Constituyente y tumbó el poder de la Asamblea Nacional, de la que renegó de su legitimidad. La oposición, los opositores, se levantaron de la mesa después de 6 rondas de negociación, después de pedir elecciones libres en Venezuela, y dijeron que aquello era una tomadura de pelo. Y entre Delcy Rodríguez y su hermano, el otro Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero, supuestamente de mediador, pero posteriormente, como se demostró, con una visión de parte en lo que ha sucedido en Venezuela. Y a mí todo esto me ha llamado siempre poderosamente la atención, porque ¿por qué se hace uno amigo de Delcy Rodríguez, de Maduro? ¿Por qué viaja uno a China tan frecuentemente? Porque uno termina haciendo de lobista por ese país dentro de otros lugares. Porque uno se presta a ir a Marruecos o a prologar un libro que copia aquello del Sáhara marroquí, minando la moral, la fuerza, la legitimidad que tiene el pueblo saharaui de los territorios ocupados. ¿Por qué uno que defendió lo contrario durante su presidencia se posiciona de esa forma? Hay casos que, por comparar, el del excanciller Gerhard Schröder, alemán, que terminó por trabajar para Gazprom dentro del consejo de esta empresa energética rusa y terminó, bueno, ya terminó, desde el año 2003 lo hacía, valorando, celebrando la figura de Vladimir Putin. ¿Qué lleva a estos líderes políticos, ex líderes, a celebrar la figura de dictadores? ¿Qué lleva, por ejemplo, no lo sé, a Zapatero, según la versión de José Luis Ábalos, a presionar, y todo esto presuntamente porque es la versión de él, presionar para que se consume el rescate de Plus Ultra? 53 millones de euros en préstamos a esta aerolínea, cuando había dudas en el propio Ministerio de Ábalos de que pudiera devolver esos préstamos esta aerolínea. Por cierto, cuyos gestores fueron detenidos hace unas semanas por un presunto, y digo presunto, delito de blanqueo de capitales. ¿Qué lleva a que Delcy Rodríguez apareciera en Barajas al poco de que Pedro Sánchez llegara a Moncloa, después de que Víctor Aldama hubiera firmado de su puño y letra una carta para recomponer relaciones en Venezuela después de que España reconociera a Juan Guaidó, siguiendo con la postura de la Unión Europea? ¿Qué lleva a que Delcy Rodríguez te llame mi príncipe? Delcy Rodríguez, presidenta electa de Venezuela. De hecho, el otro día, antes de que se me olvide, dio este discurso. Somos una potencia energética. Lo somos. Nos ha traído tremendos problemas, porque ustedes saben que la voracidad energética del norte quiere los recursos de nuestro país. Y lo habíamos denunciado. Toda la falsedad de que el narcotráfico, la democracia, los derechos humanos, no eran las excusas. Este es el discurso de la presidenta en funciones, o la presidenta electa a dedo de Venezuela, la sustituta de Nicolás Maduro, la que no tiene la legitimidad, porque fue Edmundo González el ganador de las anteriores elecciones. ¿Qué lleva a alguien a dejar el Consejo de Estado, a renunciar a su puesto, para ejercer de lobista de los enemigos de Occidente? Enemigos de Occidente, enemigos de su propio país. ¿Qué lleva a alguien a hacer esas actividades de lobby? ¿Qué lleva, por ejemplo, a que tus hijas se monten una empresa de comunicación y tenga entre sus clientes a la empresa Análisis Relevante,
con una facturación que no ha sido superior a 200.000 euros en ningún ejercicio, pero que de repente contrata a la empresa de tus hijas, Zapatero. ¿Qué lleva a que la empresa de tus hijas tenga de cliente a Huawei? Huawei, una empresa vetada del core, del núcleo de la infraestructura crítica de 5G en muchos países de Europa, sobre la que la propia Comisión Europea ha pedido que se le excluya de esas infraestructuras, porque desde el año 2017 China tiene una ley por la cual el gobierno comunista, también autoritario, puede pedir, reclamar información a los operadores nacionales, empresas como ZTE o Huawei, de todos los clientes que tengan en Europa. ¿Qué lleva al gobierno de España a seguir firmando contratos con Huawei? ¿Qué lleva a Acento, la consultora de Pepe Blanco, a representar a esta empresa? ¿O qué lleva a Huawei siempre a los mismos caminos o a caminos parecidos? ¿Dónde está España verdaderamente? ¿En qué se está gastando el dinero de los españoles? ¿Por qué dice Víctor Aldama todo esto? Esa conversación con él fue para decirle que tenía que rescatar la compañía Plus Ultra, que era necesario rescatar la compañía Plus Ultra, en la que Ábalos se niega, pero Ábalos se niega. se niega rotundamente. Se niega rotundamente. Tienen una conversación acalorada porque Koldo y yo escuchamos, digamos, bueno, pues la media conversación por el tono alto de la conversación, en la que Zapatero le dice: no es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que estaba pidiendo el presidente. Entonces él dice: bueno, pues yo hablaré con el presidente. Entonces ahí Zapatero le dice que ok, que muy bien, que volverá, que cuando tenga noticias que volverá. Se va y a los 3 minutos o 4 minutos sale Ábalos, efectivamente, con connotación de muy enfadado, cabreado, o más bien como disgustado, quiere decir, como de alguien que ha llegado a imponerle algo siendo él el ministro de Transportes y siendo el otro señor un expresidente. No sé si recordáis que hace unos meses tuvimos por aquí, casi un año ya, a Andrés Villavicencio, un chico, un veinteañero, que después de las elecciones de 2024, como él, colaboró para publicar las actas de las elecciones, le empezaron a perseguir. Y hubo un día en el que se echó la mochila a la espalda y de noche, a la vista de que estaban a punto, seguramente, de detenerle y de a lo mejor internarle en un centro de tortura, agarró el camino de la noche, llegó a la frontera, dejó a su familia atrás y se exilió en España. Un chico al que gente como Roberto Sotomayor, el que fue candidato de Podemos en Madrid, exatleta olímpico sin serlo, personaje friki, esta gente ha llamado fascista a este chico. Discurso fascistoide dicen que tiene. Un chico veinteañero que se tuvo que exiliar en España. Y está ya por aquí. Vamos a hablar con él y un poco a analizar qué panorama político y social se presenta ahora para Venezuela y cómo afecta también esto a las conexiones en España. Andrés Villavicencio, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. De verdad, se ha dado a Venezuela un primer paso importante hacia la libertad, hacia la democracia, y ahora queda desmontar el andamiaje del régimen. La demolición del sistema chavista, que siempre lo hemos dicho, no basta con salir de Nicolás Maduro, hay que desmontar todo el sistema y eso ya comenzó, ya está pasando y justamente en el momento que estamos teniendo esta conversación se acaba de anunciar la liberación de 100 presos políticos que nunca debieron estar tras las rejas. Se acaba de anunciar la existencia incluso, porque el régimen negaba la existencia de esos presos políticos, los llamaban delincuentes. Sí. No, decían que eran políticos presos. En la retórica, o sea, en la retórica, que siempre es marxista, el otro día leí de un grupo de policía de un departamento de Venezuela que hablaba algo así como dudar es traición. Ese es el lenguaje. Era Diosdado Cabello. Era de Diosdado Cabello. Saber que ese lenguaje era maoísta, que los maoístas, la mera duda sobre la figura de Mao, llevaba a la purga. De hecho, es muy curioso, voy a contar una batallita de abuelo, pero los hechos históricos al final sirven para tomar como referencia lo que está sucediendo actualmente, porque realmente se basa en la ideología marxista, que es comunista, que siempre es exactamente igual. Cuando acaba el gran salto adelante, que fue un fracaso, que provocó una hambruna que mató entre 50 y 100 millones de personas,
Mao estaba cuestionado dentro del aparato del partido porque sus reformas económicas habían derivado en desastre. Y fue ahí cuando se inventa la revolución cultural para lo que no podía hacer él como líder porque estaba cuestionado, que lo hicieran los estudiantes y la gente del partido, que era básicamente a quien dudaba de la figura de Mao, purgarlo, pegarle palizas, denigrarle, degradarle y condenarle al ostracismo. Y esto, Andrés, El chavismo ha actúa así. sucedido en Venezuela. El chavismo actúa así. De hecho, ellos también aplican una máxima que no recuerdo si era de Lenin o de Mao, que decía contra las almas la mentira y contra los cuerpos la violencia. Y es así, es un secuestro absoluto de todo el aparato mediático del Estado venezolano, puesto al servicio de la propaganda del Partido Socialista, y si te rebelas ante esa propaganda y ante ese relato falso, la represión sin piedad del régimen. En esta entrevista, como las anteriores dos que hemos tenido, hemos dado muchas pistas y casualmente se ha cumplido todo el guión. Es decir, todo lo que comentabas tú como exiliado, como persona perseguida en 2024, todo eso se ha cumplido. Pero hay una serie de pistas que ahora, a ojos vistas, se pueden dar que a lo mejor ayudan a las personas a explicar el qué va a suceder posteriormente. Y el otro día veía un vídeo, que seguro lo has visto, es de un general chavista, en el momento en el que anuncia la expropiación de la planta de cierre de la planta de Coca-Cola, que el tipo eructa delante de la cámara a las preguntas de la periodista. Sí, sí, sí. Y a lo mejor la gente, desde España y a lo mejor incluso en algún punto de Iberoamérica, no es consciente de lo absolutamente simple que era esta gente, lo absolutamente macarra, lo absolutamente desafiante y la poca clase que tenía la gente que se hizo poco a poco con el control del país. Así es, y que por encima de todo eran militares robando, ¿no? Claro que había un componente ideológico de extrema izquierda, sin duda alguna, pero por encima de eso era un grupo de militares que habían secuestrado un país, y ese que tú mencionas se llama Luis Felipe Acosta Carles, y eso ocurrió en el año 2003. En el año siguiente, en el año 2004, el chavismo lo premió haciéndolo candidato a una gobernación, y el tipo llegó a ser gobernador entre el año 2004 y 2008. Luego, por enormes casos de corrupción, ni siquiera el mismo chavismo le permitió presentarse a la reelección. Pero tú, a ver, ¿a alguien le sorprende que un tipo capaz de tomar una planta de refresco, agarre una lata que no le pertenece, se la tome frente a las cámaras y eructe? Una persona así terminara implicada en casos de corrupción, oye, ¿a quién le puede sorprender? Es que el chavismo era esto, el chavismo era lo más bajo desde todos los enfoques posibles. Me contaban también, sabes que todos tenemos amigos venezolanos Claro. en Madrid, y me llama la atención cuando gente como Antonio Maestre lo llama gusanera, porque es gente que en su mayoría, es decir, yo no niego la existencia de dinero aquí oculto chavista, si es que es muy evidente, pero la mayoría sois víctimas. La inmensa mayoría sois víctimas del sistema. Y una persona me contaba hace un tiempo que en la Universidad Técnica de Arquitectura de Caracas habían puesto un militar al frente. Es decir, un tipo que no era técnico, era un militar, porque querían controlar todo. Esto es comunismo puro, esto es puro Cuba. El ejército controla el país. No, lo mismo hicieron con PDVSA, lo mismo hicieron con el CENIAT, lo mismo que es el sistema de recaudación de impuestos, es la Hacienda venezolana, estaba a cargo de un militar también. Y en todas las esferas de la vida pública venezolana estaba la presencia de los militares, y no solamente de militares venezolanos, también de militares cubanos, algo que se negó durante muchos años y que hubo una confesión por parte de Díaz-Canel, que no sé si tú leíste ese comunicado al día siguiente de la extracción de Maduro, que él decía: honor y gloria a los 32 combatientes cubanos caídos en el ataque imperialista. Y yo me pregunto, Rubén, ¿qué hacían 32 militares cubanos en suelo venezolano en instalaciones militares venezolanas rodeando a Nicolás Maduro? Claro que Venezuela había cedido su soberanía hacía ya muchos años, y cuando yo escucho gente diciendo, sobre todo gente de Podemos, no, que es la soberanía de Venezuela lo que está en juego. Oye, pero es que tu preocupación, además de ser falsa, llega 27 años tarde. Venezuela está ocupada por intereses completamente antioccidentales, como las mafias iraníes que depredan el oro del arco minero, como China y Rusia, especialmente China, que tenía a Venezuela hipotecada con unas cláusulas leoninas y unos convenios en los que Venezuela siempre perdía. Y además la narcoguerrilla colombiana, ese sector que se negó a desmovilizarse en Colombia, lo que hizo fue cruzar al lado venezolano de la frontera y delinquen en los estados Apure, Táchira y Zulia, que son los tres estados fronterizos, delinquen con el amparo del Estado chavista. Entonces Venezuela ya era un estado fallido antes de que ocurriera esto. Y por cierto, otra cosa muy importante, Rubén, que ellos dicen que qué vergüenza que Venezuela haya sido bombardeada por primera vez. No. La primera vez fue el 27 de noviembre de 1992 en el golpe fallido de Chávez que ellos reivindican. Entonces, 400 muertos causó, ¿no?
200 muertos en el primero, que fue el 4 de febrero, y 200 más. Sí, los dos juntos, los dos golpes juntos, 400. Sí. No, eso era muy interesante porque es decir, el punto de referencia se puede agarrar desde el momento que queramos y lo agarramos desde el pasado sábado. Decimos, vale, hubo un bombardeo sobre Caracas y lo agarramos. Históricamente, a lo mejor se ve que realmente esta gente llegó por la fuerza al poder, porque la gente se piensa que fue Mira. por un alzamiento glorioso en el que simplemente se cambiaron las banderas y se cambiaron las posiciones, pero esta gente llegó Sí. por la fuerza. Claro, y además, fíjate que hay un libro que yo siempre recomiendo, que es de un gran liberal venezolano que se llamaba Carlos Rangel. El libro se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, y es una crítica a cómo en Latinoamérica gente como Petro o gente como Chávez se dan a conocer siendo guerrilleros con delitos de sangre o siendo militares golpistas, y luego, gracias a la poca memoria colectiva, se ponen una corbata, se presentan a unas elecciones y ganan, como si no hubiesen tenido unos delitos horribles en su pasado. Y Latinoamérica ha padecido mucho esto, Venezuela, en primer lugar, con el chavismo. Y fue lamentable que en Venezuela se estaba cerrando un ciclo, había un agotamiento del sistema, y era inminente que una persona encabezara un cambio, y lamentablemente fue Chávez esa persona, ¿no? Y por supuesto que lo que vino fue mucho peor. Él se surfeó durante su campaña un discurso anticorrupción, y la corrupción chavista es la corrupción más depravada de la historia de Venezuela. Solamente Tarek El Aissami, un ex vicepresidente de la República, caído en desgracia, por cierto, porque le pincharon el teléfono y estaba negociando una transición de manera unilateral, y utilizaron su corrupción como excusa para encarcelarlo. Pero recuérdate que cuando hablamos de la mafia y cuando hablamos de criminales, es peor ser traidor que ser corrupto. Eso es. Y entonces utilizaron la corrupción como excusa, pero el tipo había hecho una trama de corrupción, Rubén, de 23.000 millones de dólares defalcados entre criptos y PDVSA, porque era presidente de PDVSA. O sea, te podrás imaginar, solamente un caso de corrupción, 23.000 millones de dólares, lo que fueron 27 años de chavismo para nosotros. Aquí nos preguntamos estos días en los que, pese a la incertidumbre, que es cierto, la incertidumbre no hay que negarla, pero los que celebramos la detención de Maduro, si conseguirá Venezuela limpiarse antes de la influencia del petróleo, de los hidrocarburos, de los metales preciosos, de la corrupción chavista, antes que España. Porque aquí han surgido determinadas antenas durante los últimos días que a mí me cuesta mucho pensar que no estén financiadas por ellos, o por lo menos influenciadas de una forma inconfesable. ¿Cómo se ha visto que esta gente os llame fascistas a las personas que fuisteis a la Puerta del Sol la semana pasada, a las personas que os habéis significado celebrando lo que sucedió el pasado sábado? Claro, no solamente eso, pero primero decirte que yo repito mi gratitud y reitero mi agradecimiento con la inmensa mayoría de la sociedad española que está consciente de que es el chavismo y que nos ha abierto las puertas de este país para que nos integremos y para que seamos parte, y es una cosa que los venezolanos vamos a estar toda la vida agradecidos. Pero ese cariño y esa gratitud nosotros no podemos copiar y pegársela a un sector de la clase política que se ha dedicado al blanqueamiento de la dictadura que nos hizo estar aquí, de la dictadura empobrecedora que nos hizo estar aquí. Y creo que el peor caso fue el de una diputada de Podemos, de apellido Valverde, que dijo que éramos unos parásitos los que nos concentramos en la Puerta del Sol, y luego vi que un escritor de apellido Maestre dijo que éramos unos gusanos, ¿no? Y fíjate que esta es la gente, Rubén, que va con el cuento del Welcome Refugees, hasta que el extranjero es un extranjero que no calza con su agenda ideológica. Entonces ahí les brota la xenofobia más recalcitrante que llevan por dentro, y comienzan a decirnos insultos, insultos varios, algunos horribles, otros que en lo personal me han causado gracia. Hubo un comunista que me gritó: lárgate de mi país, Cayetano Panchito. Y entonces, bueno, pero al final este tipo de insultos los retratan a ellos, no nos retratan a nosotros. Pero es que todo está en Cuba, Andrés. Todo el origen de este mal está en Cuba y en el foquismo. Es decir, en lo que se inventa el Che Guevara y Fidel Castro para llevar la revolución más allá de Cuba, y a partir de 64 empiezan a exportar a toda América Latina. Cuando se plantea el Plan Cóndor, que fue trágico, derivó en dictaduras muy crueles y en terrorismo de Estado dentro de todo el continente, o de una buena parte del continente sudamericano, desde en Brasil hasta en Paraguay, hasta en Argentina, hasta en Uruguay, hasta en Chile. Todo eso es una reacción a lo que había planteado la Revolución Cubana. El foquismo, es que la gente no sabe nada, esta gente no tiene ni idea, pero el foquismo, la Unión Soviética no estaba a favor de ello, porque consideraba que la guerrilla no eran movimientos organizados. Pero Cuba financió desde Sendero Luminoso, con ayuda o con entrenamiento de milicias, hasta Tupamaros o hasta Montoneros. Y eso aquí la gente no lo sabe, y no sabe que todo este socialismo del siglo XXI es una reconversión. Es decir, agarraron el foquismo por un lado, agarraron el fracaso de la socialdemocracia después de la caída europea, y las teorías un poco chifladas de revisionismo marxista que venían desde Alemania,
crearon todo eso que ha articulado el Grupo de Puebla, el gran lobby, tú lo comentabas aquí, el mayor lobby, el más destructivo de toda Sudamérica, y se inventaron estas cosas, se inventaron el chavismo, pero al final, en esencia, es que es gente trincando, es que es gente robando, es que es gente abriendo las cárceles a bandas. Tú advertías también, creo que los españoles no son especialmente conscientes del riesgo de que bandas como el Tren de Aragua se implanten aquí. Y pocas semanas después de yo decirte eso, hubo una detención de la célula del Tren de Aragua en España. Para que tú veas hasta qué punto pueden extenderse los tentáculos del chavismo. Por eso es que debemos entender que el acabar con el régimen chavista debe ser una preocupación no solamente continental, es incluso del hemisferio ya. Y decirte también, fíjate que cuando venía de camino al estudio, veía unas declaraciones de Díaz-Canel que decía una crítica que era imposible haberla dicho antes, donde él planteaba, a lo mejor las decisiones económicas que ha tomado el Partido Comunista Cubano han sido las erradas. Entonces yo no sé, Rubén, si es que ahora que se está acabando inminentemente la plata del chavismo para el régimen castrista, ¿será que Díaz-Canel terminará siendo el Gorbachov del castrismo? Pudiera ser. Y nosotros sabíamos, siempre supimos, que la libertad de Venezuela se iba a traducir en una pronta libertad también de Cuba, pero quizás las cosas terminen ocurriendo incluso más rápido de lo que nosotros esperábamos. El otro día, a un muchacho que creo que era repartidor, que pasaba por la calle Serrano, por la embajada de Estados Unidos, le empezaron a llamar gusano, porque decía a los manifestantes que era escandaloso que estuvieran a favor de un régimen comunista desde aquí, desde España, sin conocer la realidad de Venezuela. Eso de gusano surgió con los balseros, con los cubanos que se iban a Miami. Y ya como no opinaban como ellos, los definían como traidores. Y bien has dicho antes que es peor un traidor que un no afecto. Así es. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo se empieza a desmontar todo esto? No, y decirte que otra cosa que le dijeron al señor también, que le gritó a esta manifestación de Podemos, le dijeron facha pobre. Por eso es otra cosa, que además son clasistas. Esta gente que va con el discurso de la clase obrera, y que va con el discurso de la diversidad, al final lo que quieren ellos es la diversidad que a ellos les conviene, no la diversidad real. Porque la diversidad real también es que en Madrid estemos venezolanos contando la verdad de lo que es el socialismo, contando la verdad de lo que es el chavismo y contando lo que un posible gobierno de esta gente representaría para este país. Un país que nos ha recibido y un país al que queremos muchísimo porque hemos hecho nuestros últimos años de vida aquí producto de eso y no queremos que se repita el horror que nosotros vivimos. Y cuando vemos a esta gente defendiéndolos, y fíjate, porque yo creo que estas semanas y sobre todo los últimos 4 días han servido para que todo el mundo se retrate. ¿Quiénes manifestaron a favor de Nicolás Maduro? Aquí, en Madrid, Podemos y el Partido Comunista. Y en Bilbao, Bildu. O sea, aquí todos nos conocemos, ¿no? Entonces, esos son apoyos que yo no quiero, se los regalo a Delcy Rodríguez, porque deja en evidencia cuál es la catadura moral de esta gente, ¿no? Y al mismo tiempo sí reivindico, como te dije al principio, la claridad que tiene la inmensa mayoría de la sociedad española en condenar al chavismo. Ahora, ¿cómo se desmonta esto? Fíjate, yo entiendo el pragmatismo de Trump con el tema Delcy, porque en Venezuela hay un presidente electo cuya comprobada victoria ha sido más que demostrada en estos últimos años y medio, desde el 28 de julio de 2024. Yo fui testigo electoral en esa victoria y es un honor para mí poder decir que fui parte de la recopilación de actas porque fui testigo y es el motivo por qué estoy en Madrid, de por qué debí exiliarme. Pero Trump es pragmático con Delcy porque Venezuela es un estado usurpado. ¿Entiendes? Y cuando un ocupa entra en una casa, la policía no va a hablar con el propietario, va a hablar con el ocupa y negocia su salida. En Venezuela, que tenemos un estado fallido, ocupado por mafias, con el alto mando militar dedicado a las peores corrupciones que te puedas imaginar, con centros de torturas, con exiliados, con un país de 30 millones del que se fueron 8 millones de personas ya. Entonces, evidentemente que hay que desmontar por completo ese sistema y Trump lo está haciendo. Y algo que Trump dijo, y parece que Delcy se lo tomó en serio, es que se tenía que comportar porque si no iban a ir por ella también. Y ya hemos visto que el discurso antiimperialista se acabó en Venezuela. En Venezuela ya firmaron la entrega de 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Trump en términos de pagos, que ellos se negaban a eso, y en segundo lugar ya se comenzó la liberación de presos políticos que ellos hasta el día de ayer negaban claro. Pero entonces... hay un ejemplo muy cercano que se entiende mejor. Si quisieras luchar contra el narco en México, donde todo el Estado, y digo todo el Estado, está corrompido por el narco, que se ha convertido en una especie de sociedades feudales que tienen bajo su control partes de la población como señores de la guerra,
con eso no bastaría con cambiar al presidente, no bastaría con que una potencia exterior cambiara al presidente. Haría falta un despliegue de algo que, dado el carácter o el peso que tienen en la ONU determinados países como China o Rusia, parece imposible, que es desplegar cascos azules o desplegar tropas sobre el territorio. Si se pone el ejemplo de México, resulta interesante. El narcotráfico en México no se solucionaría con un cambio de gobierno. Harían falta cambios estructurales. Pero aquí parece ser que desde el primer día querían poner a María Corina al frente, sin tener en cuenta que la transición va a ser dura. Es decir, sin tener en cuenta que liberamos Berlín, pero hace falta un protectorado durante unos años para garantizar el orden y para garantizar el desmontaje, que no haya revueltas, que las mafias no tomen el mando. Pero claro, esa labor va a ser compleja. Tomamos Berlín, pero hay que desmovilizar lo que queda de la Wehrmacht. Claro. Hay que llevar a juicio a la Gestapo. O sea, hay muchas cosas por delante todavía, pero ahora que tú ponías el ejemplo de México, me parece importante hacer una acotación, y es que hubo un ejemplo, asumo yo, dado con la más absoluta maldad, diciendo que en Venezuela no había una dictadura porque el chavismo ganara elecciones, sino que como en México, y me acordé porque mencionaste a México, simplemente había un sistema que ganaba las elecciones, y dicen, como el PRI, que el PRI con ventajismo ganó durante 70 años. No, un momento, no es lo mismo que tú te valgas de una depravada control de los medios del Estado para hacer una campaña desmedida, haciendo competir sobre un ventajismo atroz a tu adversario y ganar durante 70 años, que fue lo que hizo el PRI. O sea, eso no es lo mismo a lo que hace el chavismo, que tú vas y votas y ellos leen otros resultados simplemente. Claro. O sea, no tiene nada que ver ese resultado, y además se lo escuché a una persona que dice que supuestamente es politóloga, ¿no? Me parece una cosa, por eso que yo digo, yo parto de la buena fe de su inteligencia, y al tener inteligencia asumo yo que lo dice por maldad y lo dice por crear un relato falso, ¿no? Ahora, en Venezuela sí tenemos mucho por delante, Rubén, y yo lo veo esperanzado porque siempre supimos que no iba a ser fácil, siempre supimos que iba a requerir de mucho coraje, de mucha paciencia, de mucha convicción, de mucha confianza en el liderazgo, y afortunadamente ese liderazgo está hoy allí. Tenemos el liderazgo político de María Corina Machado y tenemos el presidente electo Edmundo González, y quienes votamos el 28 de julio y quienes defendimos la victoria del 28 de julio de 2024 no somos invisibles, y eso no se va a quedar así. Más temprano que tarde eso va a ser reconocido y los exiliados podremos regresar a Venezuela a reconstruir el país una vez que el sistema chavista se desmonte. ¿Cómo? Yo lo digo porque te referías a Arantxa Tirado, la politóloga. No, esta vez en lo de México. No, esta vez fue otra persona. Ah, vale. No fue ella. Vale, lamento saber que hay más personas todavía implicadas en eso. ¿Cómo perseguía el régimen? Lo digo para confrontar con esa versión falsa, edulcorada, la de los Monedero, Arantxa Tirado y compañía, Antonio Maestre. ¿Cómo perseguía el régimen? Ya no digo a la oposición, a cualquier persona, al ciudadano de a pie. ¿Cómo le condicionaba el día a día? Fíjate, hay señoras mayores de 70 años que están presas por publicar un estado de WhatsApp, y un estado de WhatsApp de que si una foto de Edmundo González o una foto de María Corina Machado. En Venezuela hay alcabalas, no sé si ubicas esta palabra, son como checkpoints militares, puntos de control militares donde te piden documentación. Ahora no solamente te piden documentación, sino que te pedían revisar el teléfono, y si te conseguían algún mensaje en WhatsApp o alguna foto en tu galería que fuera referente a María Corina Machado o a Edmundo González, ibas detenido también o te extorsionaban. Yo conozco casos de extorsión que llegaron hasta los $5.000 a personas que les llegaron a conseguir en el teléfono alguna información. Otra cosa, un espacio como este, imposible en Venezuela. O sea, en Venezuela, Rubén, tú estarías en el exilio o preso, Big One estaría clausurada y este estudio estaría expropiado. Y seguramente estaría aquí funcionando con lo que les roban a ustedes, alguna cosa hiperchavista, Radio comunitaria. radio comunitaria. Claro, siempre, que eso lo hicieron en Venezuela. En Venezuela, por decreto, cerraron el circuito nacional Belfort, y te estoy hablando del año 2010. Estaba Chávez vivo, porque hay gente que dice, no, que Chávez era otra cosa. No. La ley de resortes con él también. La ley de resortes con él, el cierre de Radio Caracas Televisión fue con él. El secuestro de valerse de una mayoría parlamentaria circunstancial para asaltar el canal del Estado y convertir al canal del Estado venezolano en una herramienta de propaganda al servicio del Partido Socialista fue con Hugo Chávez también. La partidización de la Fuerza Armada, que es una violación flagrante a la Constitución. Nosotros tenemos un artículo que es el 328 que dice específicamente que la Fuerza Armada no debe tener ninguna militancia política. Tú ves cualquier desfile militar en Venezuela, sobre todo el 24 de julio, que es el día del natalicio de Simón Bolívar, que es una fecha especial allá, verás discursos de patria, socialismo, muerte, viva Chávez,
Chávez vive, etcétera, y la Fuerza Armada no debería prestarse para eso. Y se está prestando. En Venezuela pasan cosas ultra norcoreanas, como por ejemplo que yo recuerdo que en el año 2016 Maduro promovió una reforma tributaria y el ministro de la Defensa dio una rueda de prensa diciendo que el alto mando militar respaldaba la reforma tributaria. Miren, qué democracia. Claro. El alto mando opina de una reforma Bueno, a tributaria. Chávez, esta gente que son ateos, que creen en el materialismo histórico, son marxistas, por tanto, pero Chávez la han convertido en una especie de mesías caído, ángel caído, el espíritu de Chávez, el Sí, espíritu del... al tiempo que practicaban la palería y la santería, de hecho, Sí. lo peor lo hicieron con incluso la tumba de Bolívar. No sé si tú sabes que en el año 2010 fue profanada la tumba de Bolívar en cadena nacional. Durante la madrugada fue transmitido en vivo y se realizaron rituales con los restos de Bolívar. No respetaron ni siquiera eso. O sea, el chavismo no respeta absolutamente nada. Y todo eso ocurre al tiempo que perseguían, al tiempo que asesinaban, al tiempo que desaparecían, al tiempo que allanaban universidades. Sobre todo aquí que he visto que cuando determinados voceros incómodos incómodos para un grupo, Sí. asisten a una conferencia en la universidad, ese grupo violentamente escrachea el acto. Bueno, sepan que en Venezuela, si se atrevieran a hacerle algo así a un ministro del chavismo, a algún líder del chavismo, la universidad sería allanada inmediatamente y los estudiantes participantes en ese escrache hubieran sido detenidos y llevados al helicoide. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, la desaparición absoluta de la democracia, de la libertad y la persecución del Estado como leviatán absoluto en cada esfera de la vida. Porque en Venezuela lo primero que liquidaron fue eso, la libertad individual, Rubén. El helicoide es una checa, es decir, Sí, así, gulag. un gulag, eso es. Gulag. ¿Hay más a lo largo de Venezuela? Sí, claro. Lo que pasa es que el helicoide es el más famoso. Y es el más famoso gracias a no solamente la denuncia de los familiares, porque es el más grande, pero también porque la BBC le hizo un documental al respecto. Y ahí se supo en buena medida los horrores que estaban ocurriendo allí. Porque el helicoide no siempre fue un centro de torturas. Al principio, en la década de los 50, cuando esa infraestructura se construye, estaba pensada para ser un centro comercial, un shopping mall, ¿no? Eso quiebra, es estatizado unas décadas después, y el chavismo, al llegar al poder, lo convierte en una especie de estrella de la muerte del socialismo del siglo XXI. Se convierte en la principal cárcel de presos políticos. Y hay un video, Rubén, que es una chica a la que yo admiro muchísimo, es una gran mujer, una gran referente, una gran líder que se llama María Oropesa, que ella fue secuestrada en su casa por defender el triunfo de Edmundo González el 28 de julio. Tumbaron la puerta de su casa y ella estaba transmitiendo con su teléfono en su live de Instagram lo que estaba ocurriendo y suben la escalera y se la llevan. Y luego de esto, Rubén, y esto fue publicado para que veas lo grave, que es lo que vivimos los venezolanos, desde la cuenta oficial institucional de la DGCIN, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que es literalmente la Gestapo del régimen, ellos publican un video de María Oropesa siendo llevada en helicóptero a el helicoide, sonando de fondo la canción de Pesadilla en la calle del infierno. ¿Sabes? La de Freddy Krueger, la de Freddy viene por ti, 1, 2, y con unas sombras y burlándose. Sí, de son María. psicópatas. Son unos psicópatas, son unos sádicos, y por supuesto que nosotros estamos felices de que finalmente el brazo de la justicia alcanzó a esta gente, y yo espero que María Oropesa, a quien quiero y admiro profundamente, sea liberada en las próximas horas o en los próximos días junto a otros grupos de presos políticos que ya están en libertad. ¿Crees que aparecerá Zapatero pronto? Mira, yo creo que Zapatero debe tener apuntada en su agenda el día de la comparecencia del Pollo Carvajal en febrero, ¿no? Eso está ahí y él sabe que está ahí y él sabe que es una fecha que lo está esperando, y yo creo que él va a tener que explicar muchas cosas. Zapatero va a tener que explicar muchas cosas, no solamente a los venezolanos, a los españoles también, porque veo que no solamente es la causa del Pollo Carvajal, él anda metido en varias cosas, ¿no? Pero en Venezuela nosotros siempre decimos, tenemos una cosa en común con los españoles, y es que Zapatero le ha hecho mucho daño a nuestros países, a los dos. Y definitivamente son ahora más que nunca, porque Zapatero no solamente aquí en España, en toda Europa, es el principal lobista del régimen chavista, es el principal operador en lobbies, en asambleas, es la pieza más importante en Europa del sistema chavista. Son 3 hermanos Rodríguez, lo decimos allá en Venezuela, es Delcy Rodríguez, Muy buena. Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero. Sabes que una parte de estos casualmente están haciendo movimientos hacia China últimamente, porque también Pablo Iglesias tiene en su canal un acuerdo, un convenio con un medio de comunicación que se llama CGTN, que está controlado por el Partido Comunista de Pekín. Y me llama la atención no lo porque sabía. estos movimientos se producen sobre todo 2022-2023.
a lo mejor alguno ya escuchaba campanas por ahí, o a lo mejor China ha intentado redoblar el control sobre la región, porque me llama la atención lo que ha sucedido estos días, que se vea simplemente desde un punto de vista de la detención de un líder y no desde el punto de vista regional y de lo que pueda pretender Estados Unidos con respecto a esa región. Ahora bien, luego está la cuestión, y es la última pregunta que te quería preguntar, que sé que es un poco más controvertida, es, ¿habrá una Venezuela libre de esa influencia externa? Y sobre todo, ¿hay elementos de la oposición que pueden, o de la antigua oposición, que pueden resultar rémoras dentro de este proceso? No, te voy a decir por qué. Porque el último año sirvió para que todos los que no estaban genuinamente con la causa se retrataran. Y tengo que decir un nombre, no voy a mencionarlos a todos, pero hay un nombre y es Enrique Capriles, Sí. que es un tipo que estaba inhabilitado, es un tipo que no tenía tarjeta electoral para postularse. Y en mayo, que ellos realizaron una elección fraudulenta parlamentaria, a Capriles lo habilitaron de forma express para que se postulara, les regalaron una tarjeta electoral sin que cumpliera los requisitos de ley, le permitieron postularse a una lista parlamentaria nacional que no existe en la Constitución venezolana. Nosotros tenemos dos sistemas, que es el anglosajón, que es por circunscripción, y el de listas cerradas, que es más similar al de ustedes, ¿no? Pero la lista nacional no existe. Bueno, a él le permitieron postularse allí. No le dieron los votos y le inyectaron artificialmente votos para que pudiera buscar su acta de diputado. Oye, ¿quién puede Qué pensar curioso. que el tipo no es parte del sistema chavista? Entonces esta gente, su futuro será o responder ante la justicia, quienes tengan que hacerlo, o cuando vuelva la democracia en Venezuela y tengamos debates democráticos reales y lo que quede del poschavismo esté presente siendo una minoría testimonial en los parlamentos venezolanos, estarán ellos votando con el chavismo. ¿Y tú crees que Maduro cuando... Claro, yo no sé hasta qué punto Maduro conocía el frío. Entiendo que en Moscú o en Corea del Norte, como también se le ha visto, en Pekín, mejor dicho, no en Corea del Norte, hace frío. Pero Sí. claro, la perspectiva de pasar el resto de su vida en una fría celda de Brooklyn, o a lo mejor, no sé, a lo mejor como Trump quería reabrir Alcatraz, a lo mejor le mandan ahí que hace mejor tiempo, pero está en un islote. mira, yo no ¿Crees sé- que puede cantar él? No lo sé porque le tienen secuestrado al hijo en Venezuela. Su hijo está en Venezuela y todos sabemos cómo funciona el comunismo cuando tiene un familiar tuyo y tú has caído en desgracia. No sé si Maduro vaya a cantar y tampoco sé cuál será el destino de Maduro. Yo no sé si será una prisión federal en Brooklyn o Maduro va a terminar haciendo pupitres para niños salvadoreños en el Secot. Pero sea cual sea, es un final mucho más digno que estar asesinando gente, robando elecciones, saqueando un país y destruyendo el sistema democrático. Y fíjate, Rubén, que Maduro está recibiendo la justicia y el debido proceso que jamás le dio a sus presos políticos, a sus desaparecidos, a sus ejecutados extrajudicialmente, a sus secuestros, como por ejemplo el más escandaloso, el de el yerno de Edmundo González, Rafael Tuárez Bracho. No sé si tú sabes el caso de que él fue encarcelado únicamente por ser yerno de Edmundo González. Durante 330 días, su familia no supo dónde estaba, no se le permitió acceso a un abogado, no se le permitió acceso a atención médica, ni siquiera se sabía si seguía con vida, y lo presentaron 330 días después ante un tribunal para dictarle sentencia de pena máxima, que en Venezuela son 30 años, sin realizar ningún tipo de juicio. O sea, eso es el chavismo judicialmente. Y Maduro está recibiendo hoy un juicio justo que, en mi opinión, ni siquiera se lo merece. Pero así opera la democracia y ese es el final de los tiranos. Estar respondiendo ante la justicia, como le pasó también a Noriega en Panamá, Eso es. que él se creía intocable, que él incluso sacaba un machete y retaba. Maduro no sacó nunca un machete, pero se dedicaba a bailar salsa y a retar a Trump y Mientras tal. recrudecía la represión. Mientras recrudecía la represión, Sí. porque Maduro bailaba en cadena nacional salsa, mientras 4 o 5 cuadras más allá, su guardia pretoriana estaba asesinando estudiantes universitarios. Y eso lo vivimos durante muchos años. Entonces ahora Maduro tuvo el final que debía tener, estar en una prisión federal, y yo no puedo esperar al momento en el que finalmente lo veamos con una braga naranja, que va a ser ya la imagen definitivamente reparadora socialmente y colectivamente para los venezolanos. En fin, Andrés Villavicencio, un placer tenerte por aquí, de verdad. Gracias. Enhorabuena, que siga el proceso. Habrá momentos complejos, porque en todos los procesos lo hay, también en España lo hubo en su día. Pero yo creo que esto va a ser para mejor para los venezolanos, y espero que vosotros lo viváis, que vuestras familias lo vivan, y que viva Venezuela libre. Viva Venezuela libre, Rubén, y muchas gracias a ti por este espacio y por permitirme representar a los venezolanos y decir y condenar y señalar a la dictadura venezolana y a sus aliados. Una cosa que te agradezco mucho. Fantástico, Andrés, como siempre. Pero ahora vamos a tocar el enfoque económico, para que tengas toda la información.
Y me pasaban un informe, la verdad es que me he hecho aquí varias notas, que no te voy a leer todas porque entonces te voy a volar la cabeza, de un analista argentino que se presenta bajo la marca Razón Estratégica. Este informe estaba corriendo por diferentes eh, lugares y este analista tiene bastante prestigio. Eh, y por lo menos me ha parecido interesante alguno de los puntos sobre los que condensa cuál es lo que llama el corolario Trump. Es decir, una especie de modificación de esa política desde la que se ha acusado a Estados Unidos históricamente de ser un poco como policía del mundo, intervenir con tropas en diferentes lugares para sustituir eh, determinados sistemas autoritarios por democracias liberales, evidentemente beneficiosas para sus propios intereses. eh, y lo que comentaba este informe es que esto se ha transformado ese concepto hasta el punto de que en cada acción que encabeza este país o que encabeza a partir de ahora este país, tiene que haber un beneficio, que la inversión o que el beneficio que se obtenga sea siempre mayor que el coste de este tipo de operaciones. Y todo se traducía en una frase eh, sobre cualquier movimiento, reitero, diplomático, económico, político o militar, eh, que me ha parecido muy significativo que señalara esa frase y que resumiría esta doctrina. ¿Esto en qué se traduce o en qué beneficiaría a la familia americana, a la familia estadounidense, mejor dicho? Y que a partir de ahí ha cambiado el concepto tanto de lo que tiene que suceder en Ucrania, donde este informe dice que Trump busca una paz rápida porque pretende dedicar sus recursos militares y económicos a la zona del Indo-Pacífico, donde también ha pedido, por cierto, un esfuerzo a Japón en su contención comercial y militar y de defensa de China, pero más o menos intuye esa filosofía. Eh, y yo no soy un experto en geopolítica, yo simplemente leo informes, leo diferentes fuentes e intento sacar unas conclusiones desde un punto de vista del que no soy especialista y del que puedo fallar, puedo equivocarme. Eh, pero lo que decía este informe es muy interesante. Se ha interpretado este tipo de maniobras. A mí el movimiento MAGA, por cierto, me repugna en gran parte de las cosas. Porque, reitero, ese movimiento esa esencia de nacionalpopulismo me parece siempre relevante. Reitero, creo en el libre mercado y en la economía de mercado y en el liberalismo. No en este tipo de caspilla ideológica que tiene peso mínimo en las relaciones comerciales y humanas diarias. Más allá de mi evidente, y lo reconozco, oposición a la doctrina woke, porque creo que es pseudo religiosa y espiritual y que nadie tiene que venir a imponer nada a las personas en su día a día o en sus relaciones sociales, humanas o laborales. Pero eso es mi opinión. Pero creo sinceramente que este informe explica desde la política arancelaria el cambio en ese sentido. Puedes estar a favor o en contra, hasta determinadas cuestiones que se han interpretado como aislacionistas, cuando realmente lo que se está haciendo es una redefinición del concepto de globalización que había impulsado Estados Unidos y que la había llevado, por cierto, a financiar a múltiples organizaciones que la administración de Trump actualmente considera que se han vuelto contrarias a los intereses de Estados Unidos. Sinceramente, yo como español, lo que entiendo es que todos los movimientos que se produzcan tienen que ser positivos para España y para la entidad supranacional a la que pertenecemos. Por un lado, la Unión Europea y por otro lado, la OTAN. A partir de ahí hay diferentes interpretaciones. Y, de hecho, te animo a que dejes la tuya en la caja de comentarios y a que me pongas a parir, si así lo consideras. Pero, reitero, este esquema, este informe, me ha parecido interesante porque creo que daba una explicación sobre las cuestiones económicas y geoestratégicas que se mueven alrededor del corolario Trump, confundido además con la doctrina Monroe por algunos, lo de América para los americanos, que me ha llamado especialmente la atención. Y de hecho ahora una de las prioridades es recuperar el orden en la región. Una región como Hispanoamérica, a la que Estados Unidos, después de los terribles atentados de 2001, dejó un poco de lado para emprender la famosa guerra de Irak y de Afganistán, además de diferentes batallas en Oriente Medio,
y en la que se le han colado movimientos populistas que evidentemente han sido alimentados, engordados por Rusia y China, quienes también han hecho todo tipo de maniobras para controlar recursos y para afianzar su poder, más bien en el caso de China, no en el de la decadente Rusia, pero ha intentado promover un nuevo orden dentro de ese continente. Eso no significa que Estados Unidos quiera dejar de lado a sus aliados. Sería estúpido si lo hiciera, porque al final lo que haría es promover que esos aliados escucharan a países que están dentro del ámbito de los enemigos de Estados Unidos. Pero simplemente parece un replanteamiento de cómo se concibe la hegemonía. Y a mí me resulta por lo menos interesante, es algo que te quería explicar antes de llamar al periodista del Confidencial, Alberto Sanz, especializado en energía, porque se ha hablado tanto del petróleo, de que Trump quiere el petróleo, de que China y Rusia también lo querían controlar. Ha habido tanta intoxicación, se ha llegado a hablar incluso de neocolonialismo. Entonces, a partir de ahí, por lo menos yo he considerado oportuno que llamar a alguien que te cuente una aproximación exacta, en este caso no tengo ninguna duda porque me fío de Alberto, sobre lo que hay y vamos a ver qué nos cuenta. Alberto Sanz, periodista del Confidencial, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Rubén? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, te había decidido llamarte porque, como vimos el otro día, te escuché la exposición mientras comíamos rollitos de primavera de verdad, de la situación geopolítica, económica de las empresas españolas en Venezuela y cómo se les ha puesto la situación, y había decidido llamarte porque creo que todo eso le va a servir a nuestra audiencia para encontrar otro enfoque diferente al político con respecto a lo que está sucediendo estos días. Lo primero, esta decisión tiene impacto en Venezuela, en Estados Unidos, pero también en China. Correcto. Hay que, vamos, recordar un poco qué es Venezuela a nivel económico, a nivel estratégico para Estados Unidos, ¿no? Ha habido muchas lecturas, sigue habiendo y seguramente nadie sea capaz de acertar porque es imposible meterse en la cabeza de Trump. Pero lo que sí sabemos de hace mucho tiempo es que Venezuela, siendo un país con grandes recursos, un país rico, un país que todo este sistema no ha permitido explotar y compartirlo con la sociedad, todas las posibilidades que tiene, pero sí que algunos países, como puede ser el caso de China, como puede ser el caso de Rusia, India o otros actores locales como Cuba o como por ejemplo Nicaragua, sí que han sabido explotar sus relaciones. Por ejemplo, ha salido mucho en las noticias como todos el ejército o la policía cubana era quien Igual. estaba escoltando a Maduro. Pues eso se paga con petróleo. O, por ejemplo, todas las cosas de inteligencia o todo lo que es el mantenimiento de algunas de las pocas materias primas o de las pocas explotaciones o de infraestructuras que se hacen, todo eso se paga con petróleo, que es de lo que más tiene Venezuela. Entre otras cosas, es de lo que más tiene. Ahora mismo es el país con más reservas porque es el país que menos las explota. El gran productor y exportador de petróleo es Estados Unidos y el país con más reservas, por delante incluso de Arabia Saudí, es Venezuela, entre otras cosas porque no las explota y porque su infraestructura petrolera no funciona. Entonces, casi todo el petróleo que salía y que entraba antes de ese bloqueo militar que hizo Donald Trump en las costas caribeñas de Venezuela, tenían rumbo a China, a Cuba, a Rusia y a India. Y entonces, dentro del territorio, tenemos empresas que conocemos nosotros aquí en España como Repsol, que llegó a Venezuela en 1993, llamado por esas grandes reservas y es una de las grandes empresas a nivel mundial en exploración y producción de petróleo, ya que aquí en su país no lo puede hacer por diferentes normativas desde hace tiempo, pues se dedica por el mundo a explorar y a producir petróleo. En 1993 decidió ir para allá, como en su caso estaban las americanas Chevron o Exxon, y como por ejemplo la italiana Eni. También hay la francesa, Marcel y algunas empresas más grandes de esta producción. Luego, según se fue complicando el asunto con el gobierno venezolano, estas empresas fueron saliendo y algunas salieron parcialmente, como es el caso de Repsol, Eni y de Chevron, que fueron manteniendo lo que tenían e intentaban insuflar algo de economía a sus operaciones allí para poder, sobre todo, no perder dinero, porque llegó un momento que estas empresas lo que decidieron es no perder dinero. Y con todo esto, la producción de petróleo en Venezuela ha sido muy limitada,
pero lo poco lo poco que había, pues se lo llevaban sus socios o sus países en los que podían intercambiar acuerdos y negocios. Y esto es lo que ha intentado Trump, tanto en su primera legislatura como en su segunda legislatura, cortar las alas de Venezuela con estos aliados y sobre todo controlar todo lo que hacía y todos los acuerdos que alcanzaba el gobierno de Maduro con los que él considera sus enemigos, que recordemos que el principal y único enemigo y la gran obsesión que tiene Trump se llama China. Claro. Nos encontramos con una cuestión y es que empresas con las que el gobierno de Venezuela no podía saldar sus compromisos económicos, digamos que se los retribuía, si no me equivoco, y corrígeme si no, en barriles de petróleo. Correcto. Y hay varios millones de barriles de petróleo en el puerto esperando que Estados Unidos los dé salida y afecta a alguna empresa española, ¿verdad? Ujú. Decía Trump en una de sus declaraciones que había en torno a 50 millones de barriles. Bueno, parece que es algo menos, pero ¿de dónde salen tantos millones de barriles? Bueno, pues el bloqueo que lleva haciendo Estados Unidos a Venezuela ha provocado, pues lo hemos visto en alguna de las imágenes, no solo esos bombazos a las narcolanchas, también esas intervenciones en algunos petroleros. El cargamento que hay ahí, porque ya te digo, la producción es mínima, eh, pero sigue produciendo ese petróleo y sigue saliendo petróleo de Venezuela hasta que Trump lo ha decidido intervenir. Entonces, todo ese petróleo, porque la gran mayoría de ese petróleo tenía como destino China, que es uno de los grandes países en el que lleva la delantera en términos energéticos, en términos industriales, pero materia prima como tal es uno de los grandes países que quema carbón porque tiene que pagar muy caro el gas que tanto europeos como el resto de occidentales estamos demandando y sobre todo el petróleo. No es un país productor, entonces demanda petróleo y lo necesita de aliados como Venezuela. Todos esos 50 millones de barriles, si nos creemos los datos que nos da el gobierno estadounidense, podemos decir que en torno a un 80 o un 90%, que es lo que daban las cifras los medios americanos, tenía como destino China. Esos barriles se han quedado almacenados en los puertos venezolanos y aquí viene la curiosidad. Las refinerías del Golfo de México o el Golfo de América, que es como lo llama la nueva administración, están preparadas para refinar, o sea, para convertir ese petróleo en gasolinas, en gasóleos, en naftas, en derivados del petróleo. Ese tipo de petróleo que es muy especializado, es un petróleo más denso y es un petróleo en el que se prepararon todas esas refinerías porque recordemos que entre comillas es un charco, es cruzar las costas venezolanas hacia el Golfo de México, es un trabajo de shipping muy, muy sencillo. Entonces, esas refinerías de Texas o Luisiana están muy preparadas para refinar ese tipo de petróleo, que luego la industria americana cambió mucho en los años 70 cuando empezaron a romper el suelo y a sacar gas y petróleo. Pero esas refinerías les traes petróleo venezolano y lo reciben encantados porque es lo que mejor saben gestionar. Aquí en España, y por no decir en Europa, solo hay una refinería que sea capaz de gestionar el petróleo venezolano, que es la que está situada en Escombreras, en Cartagena, y que es de Repsol. Repsol ha estado gestionando el pago en especie de su operación allí a través de Cartagena. Pago en especie, y perdona que me esté enrollando porque va a tener No, estoy alucinando porque es buenísimo. Pues sí, por favor. El Repsol lleva cobrando, tiene en torno a 1.000 millones de deuda el gobierno venezolano con Repsol. Y ahora retomo el tema de lo de las refinerías del Golfo, pero Repsol lleva cobrando 1.000 millones que le debe el gobierno venezolano a través del pago en barriles. Le debe esa parte y también le debe una operativa que mantiene activa con la empresa italiana Eni, que producen gas en una bolsa de gas que hay que se llama Cardón, para que haya energía, para que haya electricidad en Venezuela y se hace a través de las centrales térmicas de gas. O sea, Repsol tiene dos deudas con el gobierno venezolano, que es su producción y su actividad de gas, y su deuda de 1.000 millones, que son a través de los acuerdos que alcanzaron con la empresa local PDVSA. Eso se estaba pagando en especie a través de barriles y se estaba refinando en Cartagena. Se consiguió que hubiera una licencia en la cual se pudieran sacar barriles con la administración Biden, pero cuando recuperó el poder Donald Trump acabó con esa licencia. Repsol mantiene la actividad de gas, pero no puede sacar petróleo de ahí. Entonces, se ha ido acumulando mucho petróleo desde la llegada de Trump y desde el hachazo que se metió en marzo a que se acababa la salida de petróleo,
y los almacenes están llenos de petróleo muy denso que solo se puede refinar y que es muy bienvenido en esas refinerías de Estados Unidos. Me- Por otro lado, luego, ahora está habiendo reuniones entre las que están Repsol, Eni y todas las grandes empresas americanas. Está habiendo reuniones en la Casa Blanca, sobre todo con el secretario de Estado, Chris Wright. Y esa es la primera fase. ¿Qué hacemos con los barriles almacenados? La segunda fase sería algún proceso de mantenimiento de algunos pozos de petróleo que hay sobre Venezuela. O sea, hay que hacer ciertos mantenimientos, pues cambiar hierros, meter bombonas, cosas muy técnicas y de ingenieros que podrían explicar mucho mejor ellos, pero eso es lo que habría que hacer. Hay algunos pozos que se podrían retomar. Y luego ya seguiría la tercera fase de miles y miles de millones, que es recuperar la gran industria petrolera venezolana, crear nuevos pozos, mejorar oleoductos, cambiar cosas de eso, que son miles y miles de millones y años de necesidad de proyectos industriales. Estamos en la primera fase de qué hacemos con el petróleo almacenado, veremos qué pasa con la segunda fase y luego ya veremos si se cumple la tercera fase, entre medias con la incertidumbre política que te habrá comentado antes el compañero. Nada, es una exposición brillante, Alberto, porque además, como se tiende al simplismo en este caso y solamente a mirar la política, creo que muchas veces no se analiza lo suficiente o no se pondera de una forma correcta el mero hecho de cómo en todo este tipo de estrategias siempre están detrás los recursos. Correcto. Las guerras se han generado siempre por recursos naturales. Mm. Y echaba un vistazo a los datos de demanda de petróleo de China y a lo que suponía ese porcentaje que venía de Venezuela. Y la verdad, hombre, entiendo, no sé a quién se lo van a comprar ahora, pero van a tener que llenar, cubrir esa demanda. Correcto. Hombre, China dinero tiene, pero lo que le pasa a China es lo que la relación de China con Venezuela, aparte de una buena alianza y demás, es lo que le pasa a Repsol con Venezuela, pero a lo grande. Se estima que Venezuela le debe a China en torno a 30.000 millones. Lo que hay varado en los almacenamientos, con el precio del barril actual, vale algo menos de 3.000 millones. O sea, para que nos hagamos una idea, la cantidad de barriles de petróleo venezolano que tienen que ir a China para pagarle la deuda. O sea, el problema que hay ahora mismo en Venezuela, principalmente por mucho que se hable de Trump, es un empresario, viene a explotar, bueno, no sé qué, Venezuela tiene un problema económico. O sea, para poner en marcha el país, que lo que principalmente tiene es petróleo, para poder recuperarlo, evidentemente tiene que tirar del petróleo para poder recuperar ese país. Evidentemente no es Trump el mejor aliado y todos sabemos un poco, pero alguien tiene que poner en marcha ese país y lo que más tiene es petróleo y recursos naturales. En base a eso se generan unos impuestos, un FIT por barril generado, como se genera en el resto de países, pero está claro que hay que recuperar la industria petrolera si el país quiere ser lo que puede ser, si quiere ser un país como es Colombia, como es Brasil, generar una industria, que se generen unos impuestos, que se mejore la calidad de la gente, que se genere la infraestructura, que se genere empleo local. Ahí es donde debe estar la negociación, que estoy seguro que por detrás los intereses americanos piensen en qué me llevo yo de todo esto. Vamos, es una opinión, no tengo información al respecto, pero que la economía venezolana para salir del hoyo en el que están necesitan tirar de algo y lo que más tienen es petróleo. Claro, es decir, pero que China estaba por el petróleo también, además de las cuestiones ideológicas, que yo creo que al final muchas veces lo que hacen es esconder las verdaderas intenciones. Irán también estaba evidentemente por el apoyo regional y por lo mismo, pero que también Estados Unidos va Claro. evidentemente a contribuir a mejorar esos ingresos, es decir, que va también a por las explotaciones. En este mundo las cosas funcionan así, para bien o para mal. Es Y así. muchas veces el problema es cuando se conforman latrocinios a partir de cuando la corrupción gana la batalla, y eso generalmente va en contra del business, del negocio, del dinerito y el cumplimiento de los contratos. Y las empresas españolas, si no estoy mal informado, se han enfrentado a muchos problemas en ese sentido. Correcto, yo creo que lo que está sucediendo es obvio que es intereses económicos, intereses geoestratégicos y yo creo que es donde están un poco donde está un poco la situación. Viendo la mentalidad de Trump o lo que nos va dejando desvelar o cuál es su posicionamiento, viendo un poco ese tan citado estos días, su plan de seguridad nacional y demás, no puede dejar que haya un país al otro lado del charco que tiene intereses tan demostrados con todos sus enemigos. Decía hace poco que Cuba caerá, caerá por su propio peso, etc, 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 pero evidentemente
si tienes a un país que, más allá del narcotráfico, es el gran dealer energético y intereses de tu gran enemigo, pues bueno, pues puedes llegar a entender en su mentalidad que se haya obsesionado desde hace tanto tiempo con Venezuela. Y si entramos en la parte energética y económica, yo creo que esto es bueno para las empresas como, por ejemplo, Repsol, que lleva, ya te digo, lleva desde 1993, lleva 32 años en el territorio, lleva más de 10 intentando recuperar una deuda pendiente sin invertir ni un solo euro, simplemente intentando no perder dinero y pensando en otros negocios. Y entre medias se le cruza que mientras intenta no perder negocio en Venezuela, intenta expandirse por Estados Unidos como uno de sus principales mercados de futuro. Y si sigue en Venezuela y si mete un solo euro en Venezuela, no le deja a la administración avanzar nada en Estados Unidos. Por lo tanto, esto también le pasa a Eni y esto también le pasa a muchas empresas que si siguen avanzando en Venezuela para recuperar el dinero que se le debe, igual se quedan sin poder expandirse en Estados Unidos. Entonces, la batalla para las empresas, la batalla para los países a nivel económico también es muy interesante y es muy relevante y seguro que vamos encontrando unos avances en los próximos días. En fin, Alberto Sanz, periodista del Confidencial, muy valioso todo esto que cuentas porque creo que es de lo que menos se ha escuchado en medios estos días y sinceramente creo que no es menos importante. Así que gracias de verdad por charlar un rato con nosotros este viernes. A tu disposición, don Rubén. Muchas gracias. Y como siempre, la última sección del programa es vuestra, El pueblo es sabio. Ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram donde nos comunicamos. Os comunicáis ya más vosotros conmigo que yo con vosotros, porque se genera un debate sano, bueno, positivo, nutritivo, diría yo, y colaboráis cada día. Y además sois muy agradecidos y muy simpáticos, la verdad. Así que de verdad, muy agradecido. Gracias, las gracias semanales, obligadas, necesarias a todos vosotros por vuestra colaboración. Esta semana os preguntaba algo de verdad que a mí es lo que más me preocupa de todo esto, es ¿ha condicionado Venezuela la política española durante los últimos años? ¿Está detrás del surgimiento de populismos que han desestabilizado este país, de corruptelas escandalosas que explican decisiones políticas que se toman por todo menos por el interés general que debería buscar cualquier país en el que todos los ciudadanos pagan impuestos? Chato decía: buenas tardes, Rubén. Yo sí considero que existen esas injerencias y que no solo han sido claves, sino que también tenían paralelismos muy inquietantes con la inestabilidad política de España. Juan Rodrigo decía: estoy de acuerdo con los comentarios, mucho tiene que ver Venezuela en todo lo que ha sucedido en España durante los últimos años. Y ojo, un tapado en todo esto, que es el que da la esencia de estos regímenes, que es Cuba. Raquel S.A., Raquel, la de la mantita, como siempre dice, la que ve el programa siempre con la mantita tapada en el sofá, bravo. Para la gente rutinaria y casera como yo, eso es una especie de paraíso, de la Arcadia personal. Y decía, está claro que detrás de todo lo que tenemos en España está Venezuela y sobre todo Cuba. Hay mucha gente implicada y muchos ni los llegaremos a saber. Es posible que la mayoría de ellos jamás paguen por lo que han hecho, pero sé que este año van a pasar cosas en España. María José Marín Carrión decía, bueno, pues claro que ha tenido que ver las injerencias venezolanas en la década cochambrosa que llevamos. Los pasos que hemos ido dando son clavados a los que se dieron allí. K, a secas, decía, hay un artículo de Jesús Cacho, fantástico, le envío un saludo porque es mi maestro periodístico, y ese artículo se llama El español más peligroso. Si no me equivoco, lo publicó el pasado julio en Voz Populi. Decía, con su lectura se van atando muchos cabos. Zapatero es una plaga bíblica y el mayor responsable junto con sus muchos secuaces de la injerencia venezolana en España. Una vez leído ese artículo, el de Jesús Cacho, no me extraña que Ábalos quiera que declare Marlaska. Jorge R. decía, no tengo ninguna duda de que nosotros solitos somos capaces de liarla como la hemos liado, pero tampoco tengo ninguna duda que desde potencias extranjeras han dado más de un empujoncito para que estemos en esta situación. Ana comentaba, la detención de Maduro ha puesto blanco sobre negro lo que desde hace tiempo se venía diciendo sobre los nexos tóxicos entre España y Venezuela con extensión a otros paraísos de la libertad. Las reacciones de muchos de nuestros políticos y periodistas de izquierdas no hacen más que corroborar
todo. Da un poco de miedo los próximos pasos que pueda dar esta gente. Están tan asustados, o deberían estarlo, y eso siempre es peligroso. Es aquello del gato panza arriba. María Ángeles decía, por supuesto que tiene que ver lo que ocurre. Lo que ocurre es que la detención de Maduro ha precipitado todo. La geopolítica está transformando el mundo y están apretando en ambos hemisferios para que el nuevo orden mundial sea también apreciado por los humanos corrientes. Porque claro, ellos en las sombras están repartiendo todos. Tierras, países, recursos, petróleo, tierras raras, presidentes, y eso lo hacen tanto rusos como chinos como yanquis. Nosotros de momento solo asistimos ojipláticos a este nuevo mundo. Woodpecker decía, yo pienso que el dinero venezolano ha entrado a raudales y sin control en el sistema político español y especialmente en empresas y asociaciones que orbitan alrededor del chavismo. Y habla ahí también de Marruecos, del Partido Comunista Chino, y decía, ¿se acuerdan de lo que hizo Putin durante el proceso soberanista catalán? Y plantea una afirmación final. Desde que Zapatero se levantó en aquel desfile, no se levantó, mejor dicho, ante el paso de la bandera de Estados Unidos en el desfile del 12 de octubre español, hemos caminado en España hacia un terreno desconocido y peligroso. Pedro decía, yo soy de la opinión de que tiene que haber dos grandes fuerzas en un nivel superior en permanente contraposición en el mundo, en el que los regímenes políticos son sus peones y que en algunos países plantean batallas y las pelean, mientras que en otros van tomando posiciones. Esto es lo del Kibalión, acción y reacción. Que en España ha habido y está habiendo toma de posiciones, eso es cristalino, pero por los dos bandos, no solamente por la izquierda. Y cuando se toman esas posiciones, comentaba Pedro, lo normal es que sea para plantear batalla. Juan Antonio decía, Venezuela es el nexo de todas las tramas de corrupción españolas. Alguien señaló que no hay que menospreciar el poder corruptor del narcotráfico en nuestra supuesta madura democracia. Y hablaba chirimoyas venezolanas. María García Soto decía, lo que está ocurriendo en Venezuela va a tener repercusiones a nivel mundial, pero no tenemos toda la información al respecto. Hay muchas cosas que no sabemos ni las vamos a saber hasta que no pase mucho tiempo. Por lo tanto, no podemos emitir un juicio de valor objetivo de momento. Y para finalizar, Blas comentaba, me he dejado algunos comentarios fuera, 1000 perdones de verdad. La próxima semana intentaré meter a los que no han entrado. Blas, es evidente que las injerencias han sido durante incluso más tiempo de Venezuela. De ahí el auge de todos los personajes surgidos en la órbita de Podemos. Sin embargo, si miramos hacia adelante, habrá que ver qué será de toda esta gente que ha vivido a costa de Venezuela. Una vez que no haya fuente de ingresos, habrá que ver hacia dónde dirigirán sus servicios y, como bien sabemos, la mirada hay que fijarla en China. Correcto. Así sucede y así lo veremos porque ya hemos comenzado a apreciarlo. En fin, amigos, aquí termina el programa de hoy, el número 70. Te recuerdo que Freedom Collection es una web donde puedes encontrar, la web nuestra, donde puedes encontrar todo tipo de productos, camisetas, sudaderas, llaveros, tazas, con diseños personalizados y que en algún caso te va a gustar. Por ejemplo, la taza que te enseñaba en el programa anterior. Nicolás Maduro se busca. Pues Nicolás Maduro ya lo han encontrado, lo han detenido y está en una prisión a la espera de ser juzgado en un proceso con garantías, por cierto, el que ellos no ofrecían a la oposición venezolana. De verdad, de corazón, envío un saludo, un abrazo fuerte, todo el ánimo y todo el apoyo a los casi 8 millones de exiliados venezolanos y, entre otros, a los vecinos de Madrid. Aquí estoy con vosotros y espero que todo lo que ha empezado a suceder, ha comenzado a ocurrir, derive en un país en el que se respeten los derechos de los ciudadanos y en el que se viva bien y en el que cualquiera pueda expresar lo que considere oportuno fuera ya de esa terrible dictadura socialista, chavista, bolivariana. Amigos, gracias, nos vemos el viernes que viene, nos vemos a partir del lunes en Libertad, nos vemos en los programas que tenemos programados para este fin de semana, todos muy buenos, todos fantásticos, y nosotros aquí en Lo que no te han contado, como te decía, el próximo viernes. Gracias, feliz fin de semana y buenas noches a todos. Un abrazo.